Muy bien, estamos aquí en el podcast Aprendiendo a Vivir Mejor y hoy es un tema que para mí es, híjole, como un poco difícil de entender, porque mi invitada, a la cual yo admiro mucho, porque la sigo, la escucho y entonces trato de llevar a cabo sus grandes consejos, pero a veces me cuesta mucho trabajo entender cómo llegar a ese lugar. ¿Por qué lo digo? Porque hoy vamos a hablar de la felicidad. Y si bien todos conocemos que hay momentos de repente donde pues, te inunda la felicidad porque lograste tener un puesto o estás temporalmente muy bien con tu pareja o te compraste un coche o lograste ese viaje, ¿no? Eso al final, cuando ya tienes más años, entiendes que no es la verdadera, en mi caso, felicidad. O sea, son momentos de alegría para mí muy efusivos, muy hermosos, muy recordables, pero esa felicidad de la que hoy vamos a hablar, siento yo, que ahorita mi experta nos va a decir, es como ese equilibrio que logras en la vida con los años o con el trabajo personal. Yo creo que son esos dos caminos, pero siempre trabajando desde adentro. Pero esa felicidad constante, a mí, Sofía, me cuesta mucho trabajo. Por eso yo quise invitar a Carla Lara, que es conferencista, es consultora, es escritora, especialista en ciencias de la felicidad y sobre todo porque es especialista en ciencias de la felicidad, porque estudió, aunque ustedes no lo crean, esa carrera, porque ahorita también quiero preguntarle cómo surgió, y además tiene un podcast que lo tienen que escuchar, es extraordinario. Por eso la invité, porque yo quiero entender de fondo cómo lo logró ella, Carlita. Gracias, ¿cómo estás? Ay, un placer tenerte. Ya la habíamos tenido aquí en el podcast, pero es un placer volverte a tener, que hayas aceptado la invitación, que sé que siempre andas, pues ahora sí que del tingo al tango, ¿no? Muchas gracias, me gusta mucho estar aquí, platicar contigo es riquísimo, así que Carla, cuéntame. Pues mira, primero, ¿sabes qué? Yo quería empezar por el tema de la felicidad, pero quiero empezar con tu vida. Porque quizá mucha gente, no sé si alguna vez te han entrevistado de tu vida. Sí. ¿Sí? Bueno, yo pero son poquísimas veces ¿sí? que hablo como de mí. Realmente siempre voy a los eventos o conferencias y tal a hablar de un tema en específico. Soy especialista en ciertos temas. Exacto. Hablar de mí no es algo que haga de manera consistente, entonces es interesante. Pero a mí me parece interesantísimo porque yo no sé si hubo un antes y un después para ser quien eres hoy. Claro. O sea, yo sí me imagino, porque el otro día te escuchaba con Shulamit, a la cual también quiero y admiro, y que hablabas de una felicidad constante, que es como honrar la vida, ¿no? Para mí es honrar la vida. Es decir, yo tuve la fortuna de tener este lugar en la tierra por algo y tengo que honrarla. Sí. Después se te olvida, pero tú no. Tú ya la tienes constante. Entonces quiero saber cómo eras antes, cómo era Carla antes y de dónde un día te levantaste y dijiste, no, yo quiero ser muy feliz. Quiero estudiar esta carrera porque quiero que la gente sea feliz como quiero serlo yo. Mira, para mí fue una búsqueda. En realidad es que yo estudié la licenciatura en Relaciones Internacionales. No sé. Tengo una especialidad en política comparada y una maestría en economía. No, está cañoncísimo. Entonces yo estaba haciendo todo ese camino, estaba viviendo en Milán, trabajaba directamente con el gobierno. Entonces digamos que tenía todos los checklists de lo que se supone que debería de haberme hecho feliz. Vivía en el extranjero, tenía maestría, tenía un trabajo increíble, vivía en un lugar padrísimo, pero no era feliz. Entonces, lo primero que me pasó es que pensé que estaba loca. Dije, hay algo chueco en mí. O sea, estoy haciendo todo lo que se supone que te garantiza la felicidad y al final del día me siento vacía. Cuando yo hablaba con las personas y les decía, es que siento que no, que esto no es lo mío, me decían, pero tú estás mal. Ve todo lo que tienes, ve cómo vives, ve en dónde vives, todo lo que has logrado. Y yo decía, pues sí. Entonces, la verdad es que empecé a leer libros de autoayuda. Empecé con El hombre de la armadura oxidada, quien se ha robado mi queso, todas esas cosas. O sea, Sanborns. Sí, la verdad. Y el material que podía encontrar, eso fue hace 15 años. En realidad es que todavía no había como este boom del tema de la salud mental, de la salud emocional. Y entonces me di cuenta que había ciertas preguntas que yo nunca me había hecho. Por ejemplo, ¿quién soy? O sea, a los 28 años me pregunté, bueno, ¿y quién soy? Bueno, ¿y qué quiero?
y me daba cuenta que no tenía ni una sola respuesta a esas preguntas, porque era como algo ya muy aprendido, como algo muy mecánico. Pues es que quiero ser feliz y qué tengo que hacer para ser feliz, trabajar, casarme, tener hijos y ya está. Estaba ya trabajando, estaba en relaciones que eran bastante disfuncionales y decía, no, pues eso no es. Sí. Y entonces empecé a cuestionarme y empecé a darme cuenta que no tenía ni la más remota idea de quién era. ¿Y quién eres? Empecé la búsqueda. Empecé a preguntarme, ¿esto que estoy haciendo hoy es lo que quiero hacer? Y la respuesta fue no. Qué fuerte. Entonces no sabía qué quería, pero sabía que lo que estaba haciendo no lo quería. Entonces empecé un poco por eliminación. Así que dejé Italia y regresé a México. Estando acá, por supuesto, vino toda esta ola de te volviste completamente loca, ¿no? Empecé a dar clases en la universidad, porque pues, con el background que traía, daba clases en diferentes universidades. Empecé a dar clases de inglés. Empecé a dar clases de box en un parque. Multifacética. Tratando de entender qué y seguía leyendo estos libros. Sí. Obviamente los pagos se tenían que hacer, la vida se tenía que... Claro, y la verdad es que el trabajo de docente no es tan bien pagado. Entonces una empresa italiana me contrató. Empecé a trabajar para ellos y un día me mandaron a una capacitación. Fui a la capacitación, salió el conferencista y en el momento en el que abrió la boca, hace cuenta que algo me hizo clic. Qué increíble. Y dije, eso que está haciendo él es lo que quiero hacer. Y me sumergí en el tema. Así que... ¿De qué era la conferencia? Era de programación neurolingüística en ese momento. Y entonces eran diferentes técnicas de cómo acercarse a la felicidad, el tema del bienestar, el tema de la confianza. O sea, todo lo que más o menos había estado leyendo estaba ahí contenido en una sola conferencia, en un taller de 3 días. Y para mí hubo estas frases que fueron como cayendo en el lugar correcto, ¿no? Como esas semillas que caen y germinan. Sí, entonces escuché a este tipo decir, es que hoy sea el último día que alguien que no te conoce cree más en ti de lo que tú crees. Cierto, entonces yo escuchaba eso y decía, ¿creo en mí? Ni siquiera me había cuestionado esas cosas. Entonces me pareció increíble. O sea, fue como volarme la cabeza y dije, eso quiero hacer. Quiero aprender a hacer eso que está haciendo él conmigo, de hacerme sentir tan bien, tan enfocada, tan valorada, tan segura, tan que es posible. Eso que está haciendo él hoy conmigo, yo quiero hacerlo con los demás. Y ahí empezó para mí un camino completamente nuevo. Entonces empecé a estudiar primero programación neurolingüística, después comportamiento humano y después llegué al tema de las ciencias de la felicidad, que era efectivamente existe una ciencia que puede ayudarnos a entender cómo ser felices. Y la vida me cambió por completo. Qué increíble. Por completo. Empecé a cambiar mis hábitos. Yo antes fumaba muchísimo, dejé de fumar, tomaba bastante, dejé de tomar, estaba en relaciones muy tóxicas, dejé las relaciones muy tóxicas. Ya soy soltera. Y entonces empecé como con este rollo de realmente aprender a tenerme. De amarte. Amarme, cuidarme. Reconocerte. Valorarme. Y entonces descubrí que ahí era el camino y empecé a compartirlo. Y pues de eso hoy ya hace 13 años que estoy dedicada de lleno al tema del comportamiento humano, de acercarle a las personas herramientas y prácticas, que para mí se trata de que sea justo algo práctico. Creo que a veces como que en el tema de la felicidad nos perdemos demasiado y es algo muy complejo y muy místico y hay que meditar y de ahí ves los cuencos, el Tíbet y es como te vas a hacer la limpia a Catemaco, te lees 400 libros y terminas igual. Sí, exactamente. Entonces, como que hay una historia que me gusta mucho para entender esto, ¿no? Imagínate que estás un día en tu casa y se va la luz y quedas completamente a oscuras. Entonces, traes las llaves de tu coche en el pantalón, trastabillas, se te caen las llaves. No ves nada. Entonces medio que te agachas y empiezas a buscar las llaves y no las encuentras. Pero te das cuenta que afuera sí hay luz. Entonces te sales de tu casa y empiezas a buscar las llaves afuera. Viene el vecino y te dice, ¿qué haces? Estoy buscando mis llaves. Y el vecino se pone a buscar contigo las llaves. Te dice, oye, ¿en dónde se te cayeron? Y tú dices, pues adentro de mi casa, pero adentro no hay luz. Sí. Muchas veces estamos buscando afuera. Claro. Algo que perdimos adentro. Totalmente.
la felicidad está adentro. Totalmente. Entonces, creo que para mí ese es como el primer gran mensaje poderoso y potente. No es afuera, no es el trabajo, no es la carrera, no es la pareja, no son los hijos, no es eso. Eso está increíble tenerlo. Sí. Pero primero es adentro. Claro. Y entonces creo que cuando empiezas a comprender esas ideas, puedes acercarte a una felicidad que es duradera, porque es una relación contigo. Sí. Y finalmente tú estás contigo siempre, pase lo que pase. Sí. Tengas o no tengas trabajo, tú estás contigo. Estés bien o estés mal con la pareja, tú estás contigo. Sí. Estés bien o no con los hijos, tú estás contigo. Tengas lana o no tengas lana, tú estás contigo. Entonces, en ese orden de ideas, si mejoras la relación que tienes contigo. Claro, es que ahí está el punto. Entonces puedes tener una felicidad que sea duradera, profunda, real. Claro. Pero está. ¿Cómo hacer ese trabajo interno? ¿No? Porque ahí sí creo que es difícil, que es un poco complicado, porque así como tú te lo cuestionaste, ¿quién soy yo? Es como muy difícil hacer ese. Bueno, no sé si es difícil, la palabra no es complicado, ¿no? Porque después estamos con este tema del ego y con estas cosas que nos inundan de tener como un disfraz y entonces ya no sabes, a ver si me explico. Vas creciendo y hay cosas que sí son de tu ser y que sabes que eres así, pero hay otras cosas que te compras y te las compras tanto que es como un disfraz que te pones y te lo crees al 100%. ¿Cómo hacer para ir soltando esas cosas que no te corresponden a ti, que son creencias, que son cosas que aprendiste de tus papás o cosas que aprendiste para protegerte de la vida, para sobrellevar la vida? ¿Cómo hacer para encontrar el núcleo, la esencia de ti? Terapia. Pero hasta el punto. No. O sea, te acabo de decir terapia. Es que. Pero la gente que no puede ir a terapia, es que yo siempre lo digo en los podcasts. Hay muchísima gente que tú sabes, que te sigue, que me sigue, que no puede acceder a una terapia. En realidad es que hoy hay recursos gratuitos por todos lados. En realidad es que si no tienes la posibilidad de acudir con un especialista en una sesión 1 a 1, hoy hay podcasts, hay videos, hay tutoriales, hay un montón de libros y hoy estamos a un clic de encontrar toda esta información y de manera gratuita. A ver, el ejercicio terapéutico tiene un proceso que es muy profundo, porque en realidad es que lo que haces es que estas cosas que son abstractas las haces reales por medio de la palabra. Sí. Entonces, si tú te das cuenta del proceso terapéutico, tú llegas, te sientas con alguien y ese alguien te dice cómo estás. Y tú empiezas, es que lo que pasa, y hablas y te escuchas decir lo que piensas. Y el terapeuta te dice, ¿y cómo te sientes con eso? Y tú te escuchas hablar de lo que sientes. Ese es el proceso y por eso es tan nutritivo, porque por primera vez te escuchas. Entonces, en realidad es que el ejercicio de la terapia es tener un interlocutor que te permita escuchar tus más profundos pensamientos, esos lugares, esas ideas oscuros que realmente casi nunca compartes con nadie. Cuando los verbalizas y te escuchas, algo se acomoda casi de manera instantánea. Es decir, el ejercicio del terapeuta realmente es ser un acompañante que te escucha activamente. Que de repente te puede hacer alguna pregunta que te guíe para ir a algún lugar. Exacto. Pero en realidad es que el proceso terapéutico es un ejercicio de ti contigo, verbalizando todo eso que acá adentro está muy enredado. Al hablar es un instrumento poderosísimo de limpieza, de acomodo. Y entonces se escuchan diciendo cosas y dicen, nunca lo había dicho de esa manera. Probablemente nunca lo habías dicho. Entonces, el instrumento para empezar a acomodar eso es terapia. Si no puedes, necesitas acceder a información como estos espacios. Viéndolos, leyendo, escuchando, tomando todos estos cursos que hoy hay gratis. Sí. O sea, estamos ahí. Siendo muy honesto, que nos cuesta a veces mucho trabajo reconocer nuestras fallas, ¿no? Sí. ¿O no? Y fíjate, hace ratito justo en un podcast hablábamos de las famosas heridas infantiles. Entonces, ahora, el otro día que te escuchaba hablar de la felicidad, decía, es que cuánto trabajo tenemos que hacer, ¿no? Para adentro, para entonces llegar a este lugar. Sí hay que hacer un trabajo muy profundo y hay cosas que quizás no se puedan resolver, ¿o sí? Es que hay cosas que ni siquiera recordamos cómo fueron. Las acomodamos exactamente, como para o victimizarnos o... Es que, a ver, o crecer. Pensemos que entre los 0 y los 6 años
realmente no hay este espacio de la conciencia despierta. Estamos en un cierto nivel de inconsciencia. Por eso decimos, ay, qué lindo, es como una esponjita. No es lindo. Es aterrador. O sea, porque depende de a ver qué semillas le están mandando al chamaco o a la chamaca, ¿no? Sí. Entonces, en esos 6 años realmente no hay conciencia. Todo es automático. Es como si todo empezara a entrar y a diseñar tu sistema operativo. Si no hay conciencia, entonces es muy poco probable que recuerdes exactamente cómo pasó. Y hay algo que necesitamos saber. Las interpretaciones de los niños muy pocas veces lo favorecen. O sea, está el niño y están los papás gritando afuera. El niño jura que es por su culpa. Y los papás están peleando porque se inundó la casa. O sea, no tiene nada que ver el niño, pero la interpretación que hacemos, no tenemos los recursos, no tenemos los mecanismos, no tenemos el manual de instrucciones. Simplemente estamos ahí sobreviviendo, entrando toda esta información y después llegamos a la vida adulta con ese mapa que hicimos entre los 0 y los 6 años. Sí, que nos afecta en todas las formas. Claro que nos afecta. Y entonces ahí es en donde viene la importancia de cuestionarnos y de reconocer el pasado no es un lugar de residencia, pero sí de referencia. Es decir, a ver, ¿de dónde vengo? Hay cosas que pues más o menos puedo acomodar, hay cosas que sí más o menos me acuerdo, pero hay cosas que no. Y tengo que aceptarlo. ¿Puedo vivir toda mi vida diciendo todo esto es culpa de mis papás? Sí puedes. Pero ¿para qué? No te sirve de nada. Además, no te va a servir de nada. Fíjate, Carla, que yo siempre también, creo que lo hemos hablado aquí en el podcast, siempre les digo a mis seguidores algo bien importante. Los papás tampoco tenían el manual. Y yo siempre he hecho ese ejercicio. Bueno, lo hice cuando murió mi papá. Fue la primera vez que lo hice de verdad profundamente. Dije, ¿por qué mi papá no era, lo he abierto? ¿Por qué no era cariñoso? ¿Por qué no era emotivo? ¿Por qué no me abrazaba? ¿Por qué no me decía te quiero? Y cuando conocí toda la historia después de que murió, me cayeron todos los 20, pero así, ¡fum! Dije, ¿cómo pretendo yo o cómo pretendía yo que mi papá fuera amoroso conmigo, cercano conmigo, cuando él tuvo una relación de padres completamente disfuncionales, un padre que prácticamente lo abandonó? No solamente lo abandonó, sino que prácticamente lo anuló. De la familia, ¿no? Y después un padrastro que también lo anuló, entonces, y que no le demostró, si no le demostró ninguno de los dos, realmente el amor de un padre. Fue una cosa para mí, un antes y un después. Y ahí dije, descansó mi corazón, ¿no? Porque sí creo que hay cosas en tu vida que así como te hizo clic este señor, hay sucesos en tu vida que cuando se acomodan, hacen clic en ti y entiendes mucho más allá. ¿Entiendes? Justamente a una experiencia como esa me refería. La interpretación que tú estabas dando de que tu papá no te abrazara tenía que ver contigo. Y eso es algo que cargaste por años. Es que yo a lo mejor no me amaba, a lo mejor no me quería, a lo mejor no le importaba. Y cuando te enteras, es que no tiene que ver contigo. Claro. Entonces, muchas veces la interpretación que damos de la historia de nuestra vida no es favorable para nosotros. Entonces, este tipo de ejercicios de entender y hacer un ejercicio que es padrísimo de cierra los ojos, imagínate a tu mamá o a tu papá hoy cómo están, si es que están, y si no la última vez que los viste, y de ahí llévalos a cuando tenían 40 y luego 30 y luego 20 y luego 10 y luego 5 y luego imagínatelos siendo unos bebés. ¿Tú crees que ese bebé, adentro de ese bebé había maldad para destruirte, para hacerte daño? Claro que no. Y es un ejercicio muy profundo. Y en realidad es que cuando te puedes imaginar a tus padres como esos bebés que también necesitaban cuidado, amor, contención, que probablemente no lo tuvieron, y entonces los traes a la vida adulta, dices, todo ya se acomoda, entendí. ¿No? Claro, ¿no? Sí. Entonces, creo que este tema de la felicidad siempre nos va a regresar a, hay que voltearnos a ver. Hay que atrevernos a pasar tiempo en lugares incómodos. Sí, claro. O sea, es que a veces no le queremos entrar, pero somos toda esta luz y también toda esta sombra. Totalmente, no pasa nada. Y no pasa nada. Hay que atrevernos a que nos duela, a que nos dé tristeza, a que nos dé miedo. Todos esos lugares que siempre estamos tratando de ocultar,
son exactamente los lugares a los que necesitamos ponerles la luz y atrevernos a verlos y atrevernos a abrazarnos, y atrevernos a decir, pues sí, hay esas cositas que medio a veces se me enchuecan, ¿no? Sí. Pero igual son cosas de las que voy a ser un poco más consciente. Entonces creo que una palabra clave para entender la felicidad es el uso de la conciencia. Y la pregunta es, ¿y cómo me hago más consciente? Entonces, hay diferentes niveles. A ver. El primero es este modo avión. Es este modo automático en el que están muchísimos miles de millones de personas, en el que son víctimas de la vida. Todo lo que pasa, me pasa. Sí, sí, es claro. Que mis papás, es que mi ciudad, es mi que trabajo, el gobierno, pobre de mí, y son víctimas de la vida. Una de las principales características de las víctimas es que no tienen poder. O sea, todo les pasa. Claro. ¿No? Y entonces se quedan ahí en ese lugar. Ese es el primer nivel, el más básico, y en el que desafortunadamente están muchísimas personas. Después hay un segundo nivel en el que te das cuenta que quizás podría haber una forma nueva de hacerlo. No sabes cómo, pero al menos empiezas a reconocer que no eres tan víctima, que de una manera participas en esas cosas, que no sabes de dónde vienen, no sabes por qué, pero empiezas a reconocer y empiezas a cuestionarte. Ese es el segundo nivel, sí, en el que te empiezas a observar, ¿por qué hago esto? ¿Cómo lo hago? ¿Cuándo lo hago? ¿Cuándo decidí esto? ¿Por qué repito esto? ¿Por qué acepto eso que los demás dicen de mí? Ese es un lugar confuso. Sí. Es un lugar caótico. Es este lugar en donde empiezas un poco a cuestionar tus relaciones, tus dinámicas, cómo te ves, y empiezas un poco a romper estos límites, sí, ¿no? Que de una manera son muy autoimpuestos, pero que es como el lugar seguro. Empiezas, sí, un poco a tantear el terreno afuera, sí, ¿no? Ese es el segundo nivel. Luego viene un tercer nivel en donde reconoces que efectivamente dentro de ti hay poder. Todavía no eres experto en el uso, pero digamos que empiezas a mejorar tus hábitos, eres mucho más consciente de ti, empiezas a cuidarte más, eres mucho más responsable, reconoces que el mundo es lo que tú eres, ¿no? Es decir, el mundo no es lo que es lo que tú eres. Entonces empiezas a reconocer que si cambia tu relación contigo de una manera mejor el mundo, empiezas a reconocer que sí puede ser el cambio que quieres ver en el mundo, que si activas diferentes cosas en ti, en temas de autocuidado, cuido mi cuerpo, entonces empiezo a hacer ejercicio, empiezo a comer bien, empiezo a tomar agua, empiezo a dormir bien y veo que mi cuerpo de una manera empieza a funcionar mejor. Cuando mi cuerpo empieza a funcionar mejor, por inercia me siento mejor. Claro. Y entonces pongo atención en mi mente y digo, oye, ¿y si empiezo a dirigir mi mente en lugar de que solo vaya para donde quiere y yo la enfoco y yo la dirijo? También me siento mejor mentalmente y soy un poco más creativa y estoy un poco más enfocada. Oye, ¿y si cuido mis emociones? Y en lugar de estar rodeada de gente tóxica, en lugares y ambientes nocivos, empiezo a elegir en dónde estoy, empiezo a elegir con quiénes estoy, empiezo a reconocer este imperio de mis emociones y me cuido. Y valoro y favorezco la gratitud, el amor, la paz. Y empiezas a hacer esos pequeños ajustes y te sientes mejor. Claro. Entonces llevas el imperio del cuerpo, el de la mente, el de las emociones y casi que por inercia vas a llegar al lado espiritual. Total. Y vas a decir, estoy conectada con todo lo que es y con todo lo que existe. O sea, es que mientras más tiempo estudio al cuerpo humano, lo que pasa químicamente en nuestras cabezas con las emociones y con los pensamientos, más me convenzo que somos seres espirituales teniendo una experiencia física. Totalmente. Mientras más ciencia le pongo, más espiritual me vuelvo. Exacto. Porque es que para mí es asombroso el pensar que un día fuimos del tamaño de la cabecita de un alfiler. Y ahora somos personas poderosas. Todo. Súper poderosas. Ahí adentro, en esa microscópica partícula, molécula, estabas toda tú, tus ojos, tu nariz, tu voz, tu potencial creativo, tu imaginación, todo ahí adentro contenido.
y de una manera milagrosa. Milagros. Es la creció, nació, se desarrolló y hoy vives. Es que si eso no es un milagro, sí, entonces totalmente. Ese es el siguiente nivel, ¿ves? Como cuando llegas hasta se me chinó la piel. Cuando llegas a esta realización de entender, un momento, soy un milagro. Sí. Es que como no vamos a estar felices, carajo, si somos un milagro. Totalmente. Ya deja todo lo demás. Sí. Soy un milagro. Viviendo una experiencia humana. Y estoy acá tratando de entender este asunto de las relaciones y el trabajo pero soy un milagro. Y la pregunta es, ¿y de dónde vienes? ¿De dónde vienes? De la fuente. ¿Y qué es esa fuente? Es energía creadora, la matriz divina. O sea, mientras más ciencia le pones, más espiritual te vuelves y más ves que estás conectado con todo y que hay un plan y que las cosas surgen en tu vida. Ahí llegas al siguiente nivel, que es para mí este nivel de ser invencible. Sí, de estar plena, ¿no? Es como un estado de plenitud, de conciencia clara, de conciencia despierta. Total. Dejas de hacer las cosas por fuerza y empiezas a reconocer que dentro de ti está el poder. ¿Cómo no vas a ser feliz? Fíjate que no he hablado y entonces tienes tal trabajo y entonces tienes tantos dineros y entonces te casas y tienes hijos. Eso es buscar las llaves afuera. Todo lo que te estoy hablando está al alcance de todas las personas que nos están escuchando. Comienza por cuidar lo que es tuyo. ¿Y qué es tuyo? Primero que nada, tu cuerpo, porque ahí vas a vivir hasta el último día de tu vida. Honra tu cuerpo. Sofía, es que desde que somos chiquitines nos enseñan que tenemos que comer bien. Sí. ¿Cuánta gente conoces que no come bien? Yo a veces. O sea, a veces, ¿sabes? No, sí, te das tus loquitos también. Hombre, no hay que, pero comer bien, nos comer referimos bien. a tratar de meterte al cuerpo cosas saludables. Nutre tu cuerpo. Sí, claro. O sea, cada cosa que entra a tu cuerpo cuenta. Algunas cosas suman y otras restan. Claro. Haz más de las que sumen. Es una ecuación muy básica, muy lineal, ¿no? Sí. Haz más de lo que sume para que tu cuerpo esté bien. Cuida esto. En el momento en el que tú empiezas a cuidar tu estuche, todo cambia. Mejora tu energía, mejora tu confianza. Te sientes más en control. Con más vitalidad. O sea, y solamente has impactado en la primera cosa, que es como que lo más fácil de hacer, porque vaya, yo y solamente yo decido lo que va a entrar a mi cuerpo. Nadie más. ¿No? Volvemos a lo mismo. La responsabilidad es completamente tuya. Responsabilidad única, individual. Es una decisión. Cuidar mi cuerpo. No tienes que esperar al siguiente lunes. No tienes que esperar que llegue la quincena. No tienes que esperar que sea el año del dragón, que Mercurio salga de retrogradarse. No tienes que esperar nada. Ahora puedes decidir. Hoy me voy a sentar y voy a elegir. Voy a cuidar mi cuerpo. Y cuidar mi cuerpo implica cosas básicas. Como bien, tomo agua. Duermo bien. Hago ejercicio, duermo bien. Sí, 4 puntos. No necesitas un gran trabajo. No necesitas tener maestría, certificaciones. Con la nutrióloga. Nada. Pero es que, ¿qué como? ¿No? Cosas que no vengan en paquetes, cosas de las que puedas leer el nombre, cosas que naden, vuelen o caminen. O sea, es muy fácil, ¿no? Sí. Ahí está complicado, sí. Pero la gente empieza con unas cosas que se complican solos la vida. Entonces, cuida tu cuerpo. Segundo, cuida tu mente. Ahí para. Carlita, me encanta cómo lo explicas. De verdad que ha sido poderosísimo hasta ahorita. Quiero tenerte siempre. Todos sabemos, y bueno, tú más que nadie, obviamente, este tema de la neuroplasticidad, que para mí es un tema sasasasazo y que para mí fue un antes y un después, ¿no? Y todos estos pensamientos negativos con los que vivimos, generalmente los seres humanos, tú ya no, porque eres como un ser inmaculado. No, pero los seres humanos normales, mi amor, sí tenemos muy recurrentemente, como bien dicen, 60% de pensamientos negativos. Los que no estamos, yo sí he trabajado en mí, por supuesto, y trato constantemente cuando me viene un pensamiento recurrente, porque los tengo, sobre todo cuando tengo algún tema ahí que no tengo por resolver, que se repiten. Dicen 60% negativos y además repetitivos de esos 60%, ¿no? Y
Pero para la gente que nos escucha, que está pasando por N cantidad de problemas, porque hay gente igual que se está divorciando, que perdió un ser querido, que perdió la chamba, o que tiene todos esos juntos problemas con el marido, pero además con los hijos. Y entonces todo el tiempo trae, desde que se levanta esta mente que no para estar día, ya sabes, ¿no? Que no termina de descansar y que además repite todo el tiempo las mismas cosas, que además se autoflagela y termina ya para la noche mentalmente, físicamente, agotado, en el hoyo, agotado. ¿Cómo hacer ese cambio? Yo siempre quiero volver a tocar ese tema con distintas personas porque tú tendrás también tu forma de pensar y me encantaría que la compartieras. Porque no es una cosa fácil. No. Uno pensaría, yo te escucho y digo, claro, yo puedo elegir en mi mente, pero a veces es muy difícil. Sí lo es. Con todo lo que puedas trabajar en ti, de repente te atrapa quizá un tema que te cuesta mucho trabajo tenerlo en calma, ¿no? Sí, sí lo es. Quiero aprovechar esto como para compartir algo, ¿no? Sí. Que para mí es muy importante. No es que yo no tenga ese tipo de pensamientos, nunca jamás en la vida. No es que yo sé que no atraviese por momentos que son retadores. Mi papá falleció van a ser 2 años este noviembre, y fue un accidente. Es decir, nos vimos en la mañana, teníamos planes. En la noche recibí una llamada que se había caído. A las 8 de la noche estábamos despidiéndonos de él. Sería ridículo pensar que yo no estaba triste o que no me sentía extraviada, confundida, enojada, totalmente fuera. Y conforme fueron pasando los días, el hecho de tener la información que tengo no es que me permitió no estar triste, pero me permitió reconocer ciertas cosas. Por ejemplo, pude reconocer que estaba más triste que nunca en mi vida, pero que no estaba mal. Fíjate la diferencia. Sí. Estaba lo más triste. Yo me acuerdo que despertaba y esta voz interior me decía, levántate. Porque yo sé que si me levanto voy a estar un poco mejor. Mi cuerpo, mi mente en ese momento, mis emociones me decían, quédate aquí tapada llorando todo el día. Sí. Pero había esta voz que me decía, levántate. Y entonces yo salía un poco arrastrándome de la cama y me iba a caminar. Y mientras caminaba estaba llore y llore y llore. Y entonces yo lo que decía a mí misma era, estoy bien, yo estoy a salvo. Siento muchísima tristeza, siento muchísimo dolor y reconocía estas emociones y dejaba que fluyeran a través de mí, pero estoy aquí. Y entonces mi pensamiento se trasladaba a yo lo viví, yo lo tuve. Claro. Automáticamente ese ajuste me ayudaba a sobrevivir los primeros días. Claro. Pequeñitas cosas. No es que no estuviera pasando por el momento hasta ahora más difícil de mi vida, pero el tener estos momentitos de conciencia, de autocuidado, de elegir hacia dónde dirigir mi pensamiento, transformó por completo mi proceso de duelo. Viví el duelo. Claro. La palabra duelo me encanta. Sí. Porque en el duelo duele el alma. Y entonces tienes que, al mismo tiempo. Exacto, tienes que tomarte y tenerte para poder sanar. Totalmente. Y es un proceso que lleva tiempo. Entonces, sí, cuando estamos en medio de un momento doloroso, terrible, incómodo, justamente ahí es en donde tenemos que decidir cómo voy a atravesar esto. Claro. ¿Cómo? Porque 1, me tengo. Y 2, tengo que tomar la decisión. Estas son frases muy duras, pero ningún nivel de culpa va a cambiar algo que ya pasó. Claro. Ningún nivel de tristeza va a revivir a un muerto. Totalmente. Y es muy duro, pero es así. Totalmente. Y mientras menos te resistas a esas cosas que son como son, mucho más fácil
vas a poder atravesar por todos estos caminos. Entonces sí, aún en esos momentos oscuros, dolorosos y tristes, aunque en ese momento te da en el punto del hígado, ahí también puedes elegir. Claro. Y además, yo creo que en todos esos momentos difíciles de la vida es donde más creces. Siempre las lecciones, yo creo que las más grandes lecciones que hemos tenido todos vienen del dolor, sí, vienen del sufrimiento. Yo tuve una terapia, lo comparto hace poco, 8 horas continuas. Yo lloré las 8 horas, no, 7:30. Y cuando terminé, le dije al terapeuta, nunca, va a ser muy difícil que ustedes lo entiendan, pero, o sea, no porque sean tontos, sino porque es muy difícil explicar lo que yo sentí, pero era conectar tanto con el dolor y con la compasión y con lo que pasaba en el mundo, que encontré la belleza. Es algo muy difícil de explicarlo. Tendría que traer al terapeuta para que lo pudiéramos hacer juntos, pero encontré esa belleza de entender que estamos hechos de todo. Sí. Y que no pasa nada y que esa parte, esas grandes carencias o situaciones difíciles por las que has pasado hacen la persona que eres. Pero cuando, o sea, yo lo sabía hace mucho, pero en esa terapia, Carla, es como si hubiera habido en mí una revelación, sí, de la importancia que es tener dolor también en tu vida, de la importancia que es transitar por ese proceso de duelo, por esas pérdidas, ¿no? Y que hay que soltar, o sea, hay que dejarse ser también. O sea, yo siempre le digo a la gente que no pare o sea, que no se estanque en el dolor, pero que sí lo sienta. Sí. Es más, si lo puedes sentir, pero con todo, o sea, el llanto azotado, hay que hacerlo, porque exacto, si no se queda siempre, no sé qué opinas tú, siempre una cosita y que, como que faltó trabajar. Hay que entregarnos al dolor, sí, Sofía. Exacto. Para poder sanar hay que entregarnos al dolor. Totalmente. Y al miedo y a la tristeza y reconocer que están ahí, que son parte de nosotros. Hay esta película increíble, Intensamente. Sí, ¿no? Todo el mundo habla Intensamente. Todos los terapeutas que han venido hablan pero es cierto. Es que sabes que es una forma muy bonita de entenderlo. Total. Y de verlo. Claro. Entonces ahí estaba tristeza por todos lados y la otra felicidad, no, esta felicidad un poco neurótica que nos muestran de que todo siempre tiene que estar bien, hasta que felicidad no reconoce la importancia de tristeza, entonces exacto, realmente es feliz porque suelta la necesidad de controlarlo todo. Exacto. Eso es oro puro en una película totalmente, de dibujos animados. Y más para niños, que los vemos los adultos también por eso. O sea, yo creo que más que nada los adultos necesitamos sentarnos y estudiar. Claro. ¿No? Pero justamente es esto, cuando me entrego a la tristeza, cuando me entrego al miedo, cuando me entrego al dolor y me doy cuenta que no pasa nada más que tristeza o miedo o dolor, sano. Hay un estudio fascinante. Entonces, hoy la ciencia nos permite ver todas estas cosas increíbles que pasan en nuestra cabeza y entonces conectan a una persona a todos lados en la cabeza y la meten a una máquina y entonces le empiezan a mostrar fotografías de diferentes personas hasta que le muestran la fotografía de una expareja que le había sido infiel. Y entonces están viendo qué pasa en su cerebro y entonces lo primero que dice es, estoy enojada. Y el cerebro realmente no se enciende tanto. Y entonces le dicen, habla un poco más de eso. Y empieza a hablar y empieza a hablar. Y entonces de pronto llega y dice, en realidad es que lo que siento es una profunda tristeza. En ese momento se enciende el lugar correcto del cerebro y los niveles de estrés bajan. Wow. ¿Qué quiere decir eso? Que reconoce. En el momento en el que verbalizamos y reconocemos lo que estamos sintiendo, nuestro cerebro dice, gracias, acabó mi chamba, sigue adelante. Sí, exacto. ¿Qué es lo que vemos en la película de Intensamente? Esta ansiedad como un loco corriendo por todos lados y es hasta que las demás emociones solamente la observan y ansiedad se reconoce que baja. Entonces, en los momentos más oscuros, más duros, más catastróficos, tenemos que decir, me siento de la mierda. Exacto, ¿cómo es? Y estar ahí. Claro. Y llorar si queremos llorar, claro, gritar si queremos llorar, pedir ayuda si necesitamos pedir ayuda. No necesitamos atravesar por los momentos duros de nuestra vida solos. Entonces,
nuestra mente, podemos elegir qué pensar, cómo pensarlo, cuándo pensarlo, qué decirnos. ¿Qué me estoy diciendo todos los días de mi vida desde que me despierto? Sí, no. Si yo me veo al espejo y digo, gorda, estúpida, qué festas, te va a ir de la superfruta hoy. Por ejemplo, o sea, digamos que ese terreno está bastante terrible. Claro. ¿Cómo vamos a ser felices con eso? Pero si nos vemos y pensamos, es que soy un milagro, carajo. Sí, claro. Mira nada más todo lo que he hecho, todo lo que he logrado, porque en los momentos más duros de la vida, de una manera la he armado. Tan la he armado que hoy estoy acá. Claro. Entonces esto que tengo delante seguramente también puedo. Fíjate cómo es misma persona. Sí, claro. Lo que estoy pensando va a determinar cómo voy a presentarme a la vida. Es una elección, un hábito, además, que es lo maravilloso. Podríamos pedirle a la gente hacer ese ejercicio todos los días, que de repente nos falla, ¿no? Es que ya cuando hay una cosita, no dormí bien, entonces ya empiezas, no, que voy a ir a trabajar, ya te vas, pero como hilo de media, ¿no? Sí. Entonces hacer ese ejercicio diario, ¿no? A ver si podemos dar esas recomendaciones. O sea que ahí es esa parte donde te decía, Carla, que yo te oía y decía, suena fácil, ¿cómo hacerlo? Pero ya dijiste las primeras 4, que obviamente es un trabajo además constante, ¿eh? No, o sea, esto es el reconocimiento de uno, siento yo, es un camino que es para toda la vida, claro. ¿no? Un camino que nunca nunca acaba y que además es poderoso y amorosísimo. Y cuando eres amorosa contigo y generosa contigo, tú te das cuenta, te vas dando cuenta, Carla, y me encantaría que también de eso hablaras, aunque ya no nos queda mucho tiempo, pero cómo se van abriendo caminos también. ¿No? Eso que desde que te levantas, ¿no? Positiva y dices, no es este positivismo estúpido, ¿no? Es una cosa consciente que es una cosa mental, ¿no? Que tiene que ver meramente contigo y estar consciente de lo que dice Carla, ¿no? De la maravilla que somos, del milagro que somos. Entonces, hacer ese ejercicio, levantarse, decirse cosas bonitas, aunque no te la creas. Eso es muy importante. Después ya tu cerebro se las va a creer, pero al principio no te la vas a creer. Si todos los días te dices que eres una gorda marrana que no sirves para nada, ¿no? Sí. A ver, ahí hay algo que es muy importante y es esta parte consciente y esta parte inconsciente, ¿no? La semilla de quién somos y de la creencia crece en el inconsciente y el inconsciente se entrena. El inconsciente se entrena. ¿Cómo se entrena? Por repetición. Y por fe. Oh, wow. Si yo me paro todos los días y digo, es que soy un milagro. Y empiezo a buscar esa experiencia que me hace ver que efectivamente soy un milagro. Entonces esa semilla empieza a recibir los nutrientes necesarios para comenzar a crecer. Entonces la semilla de la manzana va a dar manzana. La semilla de la creencia de que soy un milagro va a dar cosas milagrosas. Las semillas en nuestro inconsciente crecen. Si yo todo el tiempo estoy diciendo soy una gorda, horrenda, tonta, eso también va a crecer. Claro. Eso también va a germinar y ojo, también vas a tener experiencias de eso porque todo lo que hay en tu inconsciente encuentra una manera increíble, fascinante y asombrosa de materializarse. Esto de la ley de atracción, que suena muy... No es fantasía, es física cuántica. Hoy lo podemos medir porque sabemos que dentro de nosotros están estos átomos, adentro esas partículas, neutrón, protón, electrón, adentro esos quarks y adentro de esos quarks energía. Entonces, lo más íntimo de mí es energía y lo más íntimo de esto es energía y de esto es energía y de eso es energía. Entonces, todo es energía. Si la energía que yo tengo adentro de mí es negativa, lo único que voy a atraer de la vida son cosas negativas. No es hippie. Es ciencia. No es volado, no es ayahuasca. No es marihuana, es ciencia. Totalmente. ¿No? Sí. Entonces, esas semillas de repetición consciente, consistente, son muy importantes. Ahora, cuando hablamos de esta parte de las afirmaciones, no es solamente repetir. Me siento bien, me siento bien, me siento bien. No. Pero bueno que lo me siento de la fregada. Es que era el problema, perdón, con el secreto, ¿no? Exacto. Que la gente piensa que por repetirse cosas
y pensar, quiero una casa, de repente se le iba a aparecer. Ese fue el problema. Pero es un trabajo mucho más profundo. Viene esta parte importante de entender la intención. Sí. Ajá, la energía que hay detrás de lo que digo. Porque la ley de atracción no habla español, habla energía. Entonces, si yo estoy diciendo algo, pero mi energía es contraria, la ley de atracción le crea tu energía, no a lo que dices. Entonces, es una cosa de alinearnos, de estar conscientemente cultivando. Por ejemplo, si yo tengo todas las deudas del mundo y me levanto viendo al sol diciendo soy abundante, soy abundante, soy abundante, lo único que vas a hacer es que tu cabeza va a decir estás demente, no eres abundante. Sí. Pero ¿qué puedo hacer? En lugar de eso puedo decir vivo en un mundo en el que hay abundancia. Eso es cierto. Sí, claro. Soy parte de algo mucho más grande que yo. Eso es cierto. La fuente de vida que hay en mí es eterna, es maravillosa y es gloriosa. Eso es cierto. Entonces tu inconsciente empieza a decir, bueno, tienes un punto a tu favor. ¿Ok? Sé que esto se va a resolver. No sé cómo, pero confío. Enséñame los caminos. En que se va a resolver. Y tu inconsciente dice, a ver. Y tu inconsciente es obsesivo compulsivo. Sí. Entonces va a encontrar una manera de resolverlo. Parece magia, pero es ciencia. Y por eso me encantan las ciencias de la felicidad, porque en realidad es que es mucho más fácil. Pero fíjate esto, las personas... Tú estudias, es una universidad, es una maestría. Sí. Okay. Y hoy hay en muchísimas universidades, también a nivel nacional. Creo que el TEC de Monterrey las tiene. Entonces, son diplomados que hay de diferentes, ¿no? Variaciones, tamaños y niveles, pero en realidad es que es algo que está disponible para todos. Pero, ¿qué ibas a decir? Déjame recordar. Ay, ¿en qué estaba? Estaba. Hablamos tanto, estamos hablando de la ley de la atracción. Sí, y de cómo alinearlo. Sí. Y No. ¿Te gustaba la ciencia? Claro. Sí. Entonces, justamente por eso me gusta la ciencia, porque puede respaldar toda esta información que antes parecían cosas muy hippies. Sí. Y la gente prefiere pensar y creer en cosas que los separan de una vida plena, que creer en cosas que haciendo de manera consistente los van a acercar a una vida maravillosa. A ver, si yo le digo a las personas, prende velas, pon cuencos, levántate a las 5 de la mañana. Uy, ahí va a estar la gente haciendo y prendiendo velas y cuencos y levantándose a las 5 de la mañana. Pero si yo le digo a la gente, elige pasar tus días amándote. Así, normal. A la hora que te levantes, ámate. Que las cosas que hagas en el día te hagan sentir que te amas. La gente va a decir, no, ¿eso qué? Sí, me quiero. O sea, no. Y el pensamiento es tan fácil que les parece... Exactamente. Sí. El pensamiento es, no puede ser tan fácil. Ay, sí, qué huevo. Sí, me quiero. Es que es el secreto que está ahí en nuestra cara, en la vida, en la información que vemos. Sí es fácil. No, ser feliz no es fácil, porque no podemos ser felices todo el tiempo. A pesar de todas las broncas que tengo, ¿cómo? ¿Por qué elegiste creer eso? De todas las cosas que puedes creer en el universo, ¿por qué elegiste creer que ser feliz es dificilísimo, que no es posible, que no se puede ser feliz todo el tiempo? ¿Por qué? Si puedes elegir qué creer, claro. ¿Por qué eliges creer las cosas que no te favorecen? Claro. Y que pensar que es difícil y pensar que es para algunos y pensar que tiene que venir de la desgracia. No es cierto. Es tan fácil y tan básico que por eso es aburrido para muchas personas, que por eso dicen, ¿y qué chiste? Sí, es que, no. Carajo, no hay chiste. No, sí, no hay claro, chiste. No, yo tengo que sufrir, tengo que leerme todos los libros, tengo que ir a terapia. Es fácil. Y no me voy a cansar de repetirlo en cada lugar al que me inviten. Ser feliz es fácil y sí se puede ser feliz todo el tiempo. Y me lo acabas de tomar. Pero todo. Hay cosas muy difíciles. Sí, hay cosas muy difíciles. La vida es así, tiene yo obstáculos. elijo las cosas que son fáciles. Claro. Porque sé que las cosas fáciles están disponibles para mí, porque sé que estoy conectada con todo lo que es y con todo lo que existe. Pero no podemos negar que hay cosas difíciles. No, yo no estoy negando que hay cosas difíciles. Estoy diciendo que elijo lo fácil y que me encanta lo fácil. Y ser feliz es fácil. Y es una decisión que tomo
todos los días de manera consciente. Me levanto y digo, hoy quiero ser feliz. Sí, lo digo. A pesar de lo que sea. A pesar, sí. Quiero ser feliz. A Elijo pesar ser de feliz. no tengo chamba, mis hijos enfermos, sin dinero, pero yo, mi actitud. Pues es que si estás triste y no tienes chamba, tampoco es como que diga Dios, ay, está triste, ahí te va trabajo. Sí, no, claro. O ay, Hay que estoy muy chambearle. triste, muy triste porque mis hijos se están divorciando y no es que tus hijos digan, ay, mamá, sé que hoy estuviste muy triste y ya nos reconciliamos. Claro. No opera de esa manera. Claro, sí, totalmente. Tú te la puedes pasar tan mal como te dé la gana. Eso es al gusto del cliente. Además, qué cansado. Qué cansado, fíjate tanta cómo energía ahí en lo negativo, en la discusión, en la bronca, no, es agotador. Y además no se enferma. Sí, totalmente. Ese camino te lleva al cortisol y de ahí para todo lo demás. Y todo tu cuerpo empieza a entrar en un esquema completamente diferente. Entonces, yo lo sé porque lo sé que a la gente le choca que digamos que ser feliz es fácil. Le choca, lo detesta, no me importa. Es fácil. Porque volvemos a lo mismo. Estamos acostumbrados a escuchar. Sí. No, es un camino bien complicado. Y después, justo lo que dices, ¿no? Vas escuchando un chorro de herramientas, ¿no? Sí. Y no sabes, además, a veces de dónde agarrarte, ¿no? Es que quiero ser más espiritual, pero no, pero también quiero ser feliz, pero no, también quiero. Entonces, estamos inundados, Carla, sí. de información. Te dicen tantas cosas, ¿no? Y no sabes, también los entiendo, porque yo también ya pasé por eso. Sí. Que dije, ¿qué tengo que hacer? Y se vuelve estresantísimo. Se vuelve estresantísimo porque ves tu día y dices, tengo 12 horas nada más para meditar, agradecer, ser espiritual, hacer ejercicio, tocar, como decían, los cuencos, las velas, levantarme a las 5 de la mañana, pero dormirme a las 9:30. Con agua fría. Puta, entonces dices, no hice nada, soy una basura. No. Dame porque yo pasé por eso. Sí. Carlita, así pasé. De una manera creo que es parte de un camino y de un aprendizaje hasta que dices, no era tan difícil, chinga. No es a qué hora me levanto, o sea, no es que al que madruga Dios lo ayuda. Exacto. O sea, tú a la hora que te levantes, Dios te va a ayudar. O sea, no. Qué bueno que lo dices así. No es a qué hora te levantes, es cómo te levantes. Claro. Cuando abres los ojos, ¿qué dices? Puta, lunes. O dices, qué chingón lunes. A mí mira, estoy acá y sigo acá. Claro. Uf, gracias. Qué bien dormí, qué rico. Y ya, y te levantas. Sí, ya, sin tanta bronca. Ya, así. ¿no? O sea, oye, pues los vamos a dejar picadísimos porque nos vamos a ir a una segunda parte. Ha sido una plática interesantísima. No quiero que se vaya Carlita, así que esperen el siguiente capítulo porque se pone todavía mucho mejor.